Buenos días, somos el grupo número 6 y estamos conformados por Alba Birla, Brenda Rodríguez, Yerseila Rojas, mi persona Aymed Gil, y vamos a hablar sobre el capitalismo. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada y en la acumulación del capital. Surgió en el siglo XV durante el paso de la Edad Media para la Edad Moderna, a partir de la decadencia del feudal y el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía. La definición de esta palabra se deriva del latín capitale, que significa cabeza, por lo que hace ilusión a las cabezas de ganado que en la antigüedad funcionaban como una medida de riqueza. Igualmente, se puede relacionar también con cabeza, pero en el sentido racional, como la parte superior del cuerpo que tiene más capacidad de pensar y controlar las demás partes del cuerpo. El capitalismo en Venezuela. El capitalismo en Venezuela fue un modelo económico donde los medios de producción y la distribución eran de carácter privado, con el objeto de obtener ingresos. Durante el capitalismo en Venezuela, las disposiciones económicas referentes a la oferta y demanda, así como el establecimiento de los precios del mercado, la distribución e inversiones son establecidas como las empresas privadas. Las causas que motivaron al establecimiento del sistema de economía capitalista en Venezuela fueron las mismas de todos los países bajo esta modalidad, principalmente la necesidad de incrementar sus ingresos por cápita a través de la producción de un bien o producto natural. En el caso de Venezuela se inició incipientemente a finales del siglo XIX, con la agricultura, la producción y exportación del café, intensificándose unos 30 años después con la aparición del petróleo. La evolución del capitalismo en Venezuela. La evolución del capitalismo en Venezuela parte desde que el petróleo surge en la economía venezolana. Durante los primeros 60 años de la aparición de este hidrocarburo, desarrolló una economía dinámica que propició grandes transformaciones sociales en el país. Los primeros 20 años del siglo XX, el país era el de mayor pobreza en Latinoamérica. En 1914 se perfora el Sumaque número 1, el primer pozo productivo de petróleo en Venezuela. En los próximos años, la industria petrolera venezolana se desarrollaría progresivamente. En este escenario, los gobiernos asumieron que tenían que usar los nuevos ingresos en mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Desde un principio y en la actualidad, en el socialismo, el objetivo del Estado es transferir de alguna forma los ingresos a la renta petrolera a la población. Venezuela no contaba con una capacidad industrial ni recurso humano capacitado, pero se abundaba el desempleo. Debido a la renta petrolera, se desarrolló un estado rico en contraposición al resto de la población. Esto hizo que el Estado distribuyera la renta petrolera en salud, educación, obras públicas, subsidio y proteccionismo, entrando por esta vía el país al dominado capitalismo rentístico. El capitalismo rentista. Esta característica del capitalismo hace referencia a un modelo de crecimiento económico basado principalmente en los ingresos por recursos naturales de un país, de los cuales su sociedad se aprovecha de los excedentes. En el caso de Venezuela, el ingreso por la renta petrolera dio paso a una demanda agregada, gasto público desde la década de 1930. De esta forma, sobre una economía pasiva acompañada por una pobreza que parecía no poder ser salvada por el Estado, surge el empuje fortalecedor del gasto público costeado por la renta petrolera. El Estado venezolano invierte en obras públicas, erradicación de enfermedades endémicas, ampliación de los servicios de salud y educación. Venezuela pasa de semi-rural a ser una nación moderna. A finales de la década de 1970, el país comenzó a dar claras señales de agotamiento. La enorme dependencia de la cotización del petróleo se evidenciaba por medio de auges económicos seguidos por inevitables choques financieros. En conclusión, los momentos de auge petrolero que contribuyeron a un crecimiento del Estado fueron seguidos por periodos de insalvables crisis económicas, incluso en la actualidad. Además, se tenía la convicción que se debía sembrar el petróleo, mas no sucedió, lo que ocasionó que en 1999 Venezuela entrara en el socialismo del siglo XXI. Consecuencias del capitalismo en Venezuela. Desde los aspectos económicos, político y social, las consecuencias del capitalismo rentístico y de Estado en Venezuela desde el siglo XX hasta la actualidad se pueden definir las siguientes. La dependencia del gasto público del país con el sector hidrocarburos no permite el desarrollo de un proceso económico equilibrado y constante. Disminución del rol de la empresa privada y el incremento del tamaño del Estado. Consolidación del modelo capitalista rentista.
concentración de las riquezas en pocas manos, sobre todo en las del Estado. La inestabilidad de los precios del petróleo estimula la fuga de capitales. En el ámbito político, rentista y de Estado, ha creado desequilibrios en las estructuras del poder. En lo social, se incrementa el control del gobierno sobre la población. Las capacidades del trabajador son menospreciadas, siendo arrinconados a depender de los favores del Estado. El gobierno se enmascara dentro de un falso populismo. La cotización del petróleo no es constante. Con periodicidad cae la renta petrolera, poniendo en evidencia la debilidad del modelo rentista, dejando a la luz los problemas sociales que habían sido enmarcados. Hola, yo soy Alba Birla y les voy a hablar sobre el capitalismo salvaje. Este no es otra cosa que el lucro por el lucro en sí mismo, que da nacimiento a una nueva categoría, el Homo hominicus, olvidando de esta forma los fundamentos y los postulados con los que fue creado por el pensamiento del sistema capitalismo de sus fundadores. Es un extremismo en sí del lucro que implica la responsabilidad fiduciaria de maximizar los intereses de los accionistas y en consecuencia maximizar los costos, con el problema de las externalidades que esto conlleva. Estas externalidades son laborables, sociales y también pueden ser ambientales. Afectan la democracia y la transparencia. Las externalidades se generan todo el tiempo y se profundizan, provocando efectos acumulativos en el Estado que no se pueden solucionar y la falsa expectativa de que sea el sector público el que lo resuelva, aunque se ha intentado la lógica de intentar resolverlas desde la legislación y el reglamento, pero igual ha dado pocos resultados. Ahora bien, en Venezuela este surgió en el mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato específicamente, llamado también como un paquete neoliberal. Ya para la segunda presidencia, el presidente Pérez se encuentra con una Venezuela llena de problemas causados por la creciente deuda externa y por consiguiente las imposiciones de los financistas internacionales. ¿Qué es el capitalismo al socialismo? Del capitalismo al socialismo. A partir de 1906, el país comienza a vivir situaciones político-sociales que desencadenan una transposición de modelo de gobierno, pasando de gobierno significativamente capitalista hasta llegar a 1999, a un gobierno denominado como el socialismo del siglo XXI, con la selección del presidente ya fallecido Hugo Chávez. Este sistema de gobierno, que aún se mantiene bajo la presidencia del presidente Nicolás Maduro, desde ese año hasta el día de hoy, la economía ha pasado por periodos de un pequeño incremento del PIB, o sea, también llamado PIB, pero sin una significativa recuperación económica, fuga de capitales y caídas del precio del petróleo. Mi nombre es Brenda Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la importancia del capitalismo. La importancia del capitalismo en Venezuela radica en sus características y es que promueve la libertad del consumo. El individuo realiza con sus bienes lo que bien le plazca, ya que el individuo, como ente racional, necesita ser libre para relacionarse socialmente y de esta forma obtener los bienes y recursos necesarios para su máximo bienestar. Además, el capitalismo es el único modelo económico que permite los cambios de clases sociales.